ir entonces al título del tema de esta tarde, que es justamente amar a los enemigos. Amar a los enemigos. Me acordaba mientras Raúl hacía la invitación de la cena, que muchas veces estando en el comedor, conviviendo con los chicos, que más que comedor, lo decimos siempre, lo plantea Raúl también, es un centro educativo integral, donde se hacen infinidad de actividades y los chicos aprenden muchísimo, desde computación o reparación de PC hasta infinidad de cuestiones que son para ellos un aliciente a seguir creciendo, a seguir trabajando, a progresar. Y bueno, me acordaba de que muchas veces entre ellos se pelean. Es lógico, decimos, son chicos. Es lógico que se peleen y muchas veces discuten. Y bueno, lo vemos discutir y ahí nomás, automáticamente estamos en el medio diciendo, no. Acá en el comedor venimos a ser amigos, no se discute y demás. ¿Pero por qué están peleando? Y no porque me dijo tal cosa, o me quitó el juguete, o me tiró tal piedra. No hay problema. Quédate tranquilo. Si no, mira, más vale andar a jugar por allá con los otros chicos, déjalo a él. ¿Nos parece tan natural recomendarles que no se peleen? ¿Nos parece tan lógico decirles a ellos, no discutan entre ustedes o no se enojen? Y no solo nos parece lógico, sino nos parece casi una obligación. Porque no podemos permitir que entre ellos ahí se peleen, no sería posible el trabajo, la actividad. Y mientras preparaba el tema me imaginaba, digo, en aquellos momentos no habrá pensado Jesús algo parecido de nosotros. ¿O no pensarán los guías, aquellos que ya han logrado un progreso mayor cuando nos ven algo parecido? Pelearnos entre hermanos, enemistarnos de tal forma de llegar hasta crueles venganzas muchas veces. ¿No será que nos miran diciendo casi como una cuestión de niños? Porque cuando le decimos a los chicos no se peleen, y para nosotros es tan común, tan sencillo, a lo mejor para ellos les quedó la amargura dentro, porque este nene me sacó la bolita, y esta bolita era la más preciosa, era una japonesa espectacular, y me la perdió. Y queda hacia dentro de él una amargura diciendo, yo justifico este enojo, lo justifico, me dicen que no, pero no lo puedo evitar. Sin embargo, este enojo, esta amargura va cediendo lugar y se va distrayendo, se distrae con otras cosas, juega con otros chicos y en un rato los vemos a ellos casi volviendo a jugar juntos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría cuando los vemos ahora juntos, nuevamente sin pelearse! Es una felicidad. Y me preguntaba entonces, ¿no será la misma felicidad de Jesús o de los protectores, de nuestros guías, cuando nos ven a nosotros perdonar a un enemigo? Pero ¿cómo es este concepto de amar a los enemigos? Jesús en aquel momento nos cuenta Mateo, capítulo 5, que él había descendido del monte luego de brindar aquellas bienaventuranzas que quedarían indelebles en el espacio, en la tierra, en este hogar en el que todos habitamos. Él en un momento les dice, ustedes oyeron que es necesario, o mejor dicho, tienen a Moisés o a su ley, que prescribe esta ley del talión. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que os aborrecen, oren por los que os ultrajan. Pero dice, cuando escucha esto, o cuando lee esto en Mateo, ¿cómo puede ser? Si cuando alguien me hace mal, lo primero que se me ocurre es agarrarlo del cuello. Lo primero que se me ocurre es ir y hacerle otro tanto también a él. ¿Cómo amar a los enemigos? ¿Cómo él prescribe esto? ¿No han dicho entonces en aquella ley de Moisés, ojo por ojo, diente por diente? ¿No será necesario entonces cobrar las ofensas? Pero esta ley ha pasado. Ya no la encontramos escrita en los papeles, pero parece que todavía está escrita en nuestros corazones. Muchas veces todavía está escrita en nuestros corazones. Y es necesario, como dice Jesús, amar a los enemigos. Y uno dice, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena amar a los enemigos? Pero cuando leemos un poco más
dice, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? Dice Jesús, si haces bien al que te hace bien, ¿no hacen lo mismo los publicanos, que en aquel momento eran gente de mala vida? Los malos no se ayudan entre sí. Si prestás a aquel del cual otra vez querés recibir en algún otro momento un préstamo, o lo ves con capacidad de volver a prestarte, ¿no hacen también lo mismo aquellos que son delincuentes? Si amás solamente al que te ama, esta gente de mala vida no hace lo mismo. Y uno dice, quizás vale la pena entonces esforzarse por alcanzar un mayor progreso, porque Jesús va más allá y dice que amar al prójimo es el principio de la caridad, pero amar a los enemigos es su aplicación sublime. Él dice, sean ustedes misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso. Y nos quedamos pensando y decimos, es fantástico esto que nos propone Jesús, pero casi impracticable. ¿Cómo amar? ¿Cómo es esto de amar? ¿Cómo encuentro la posibilidad de amar a un enemigo de la misma forma que amo a un amigo? ¿Cómo brindarle el mismo cariño a un enemigo que a un padre, que a un hermano? ¿Cómo es posible? Sin embargo, aparece en nuestras vidas Alain Kardec, el codificador de la enseñanza espírita, que nos trae el libro del cual hoy tomamos el tema, en el capítulo 12, que justamente trata este tema, amar a vuestros enemigos. Y en este capítulo 12, Alain Kardec nos trae, como decimos siempre, entendimiento. Me hace acordar a que Chico, en aquel momento cuando él estaba frente a la televisión, que él es capaz de llevar el espiritismo, la ciencia espírita, la religión espírita, que no es más que la religión cristiana también. Él la lleva a la televisión y en un momento le preguntan, ¿qué le brindó la ciencia espírita? ¿Le brindó paz? ¿Le brindó alegría? ¿Qué es lo que le brindó? Incluso le preguntaban por su espíritu guía, que él veía asiduamente. Y él se quedó pensando y dijo, más que todo eso, la ciencia espírita me brindó entendimiento. Y hay una música suave y se va la película a la imagen cuando él está con su guía y su guía le recomienda tantas cosas. Él dice entonces que la ciencia espírita le brindó entendimiento. Y en este capítulo 12 vamos a ver que Alain Kardec nos trae cuál es el significado de amar a aquel que planteaba Jesús. Él dice que si en aquel momento había una sola palabra para plantear diversos tipos de sentimientos, corresponde a la razón entonces hacer el distingo. No prescribe el amar, dice, dar el mismo lugar en el corazón al enemigo que al amigo. No. Dice, incluso hay una ley lógica de atracción y repulsión de fluidos. Aquel que es malévolo con nosotros, su pensamiento mismo, ya emite una sensación, una onda en su entorno que cuando nos acercamos ya sentimos un choque. Ni siquiera queremos verlo, queremos en todo lo posible evitarlo. Entonces nos dice Alain Kardec, no es ese mismo amor el que nos prescribe. Porque es lógico. Esto de poner la mejilla derecha o la izquierda cuando nos hirieron en la derecha, no dice que pongamos el cuello justamente para que seamos castigados, sino mismo la ley de esta situación de uno querer vivir. Simplemente esa ley de vida nos dice que no podemos exponernos ante los enemigos. Es lógico que nosotros debemos defendernos, pero lo que propone entonces Jesús, o mejor dicho, lo que dice que debemos dejar de lado, es la venganza. Cuando Kardec entonces nos plantea esta situación de que ese sentimiento no es el mismo para un amigo que para un enemigo, respiramos. Respiramos un poco porque decimos, bueno, no era tan imposible. No era tan imposible esto de amar a los enemigos. Entonces, debe ser un tanto fácil. Debe ser fácil porque amo a mi amigo y
no le doy el mismo lugar en mi corazón. Y Kardec sigue un poco más, dice, ¿qué significará entonces amar al enemigo? Bueno, no sentir ni odio, ni resentimientos, ni deseo de venganza. Kardec propone algo más. Dice que hagamos siempre que esté a nuestro alcance el bien a nuestro enemigo. Incluso que nos abstengamos de hablar mal de él en público perjudicándolo, aunque él haya hecho esto con nosotros. Y ahí empezamos a decir, la cosa se está poniendo un poquito más difícil. Recién pensábamos que era sencillo, que era accesible, pero ahora, hacer el bien, alegrarnos, dice Kardec, alegrarnos por las cosas que a ellos les ocurren de buena y no alegrarnos de las cosas malas que le pasan. Porque lo más lógico es pensar, oh, mi enemigo me hizo el mal, muy bien, lo dejo de lado, pero ya va a pagar. A él también le va a caer la maldición encima. Lo maldigo y espero que pague, en algún momento va a pagar. Sin embargo, Kardec nos dice, no, debemos alegrarnos con el bien que les ocurra. Nos dice más, que cuando esté al alcance de nuestra mano, hacerle el bien, beneficiarlo en algo, que no lo dudemos, que vayamos adelante. Nos dice incluso que oremos por ellos. Y acá este sentir tambalea un poco en nuestro íntimo, porque parece que esto no es tan fácil. No es tan fácil porque, claro, para el incrédulo, amar al enemigo, no vengarse, es una cosa que no tiene sentido. Pero la Kardec dice, no, para el espírita, para el cristiano, porque el espírita y el cristiano son una misma cosa. Dice, es necesario amar al enemigo. ¿Por qué? Porque tiene entendimiento, él puede comprender. No nos dicen siempre que estamos en un planeta de pruebas y expiación. No nos plantean que estamos en un planeta que es un planeta escuela, un hospital escuela. ¿Cómo quejarnos entonces de encontrar a alguien que esté enfermo o que padezca de ignorancia a nuestro lado? No sería lo lógico. No es lógico que nos encontremos. Es como si estuviéramos en un hospital y nos quejemos porque alguien nos quiere visitar. No, pusimos un enfermo a mi lado. En la cama de al lado hay un enfermo. Y es lógico. Porque estamos en un hospital, esta cama servirá para eso. Y en ese caso, entonces, al lado nuestro, también habrá alguien que esté enfermo. Podemos decir más, nosotros no padeceremos también de algunas debilidades. ¿No seremos en algunos casos alguna cierta pesadilla o pesar para alguien? Es muy lógico, es muy probable. Entonces, nos dice Allan Kardec, o nos trae Allan Kardec, este entendimiento. Entender. Si estamos sujetos a pruebas, es lógico que alguien tenga que ser la mano de esa prueba. Y si muchas veces esa prueba nos propone una situación de progreso, es decir, trastabillamos en algo, fuimos perjudicados o traicionados en algo, y en esto alcanzamos una mayor humildad, progresamos en algo, nos benefició. Dice él, si esta prueba fue un beneficio para nuestro progreso, ¿no será necesario que seamos gratos a la prueba? Y sí, es lógico. Si la prueba me hizo bien, finalmente me hizo bien, entonces seré grato a esta prueba. Y si soy grato a la prueba, ¿no deberé ser también grato a la mano que fue el instrumento de esta prueba? Oh, qué difícil decimos grato. Agradecerle a este hombre que me traicionó. Agradecer a esta mujer que me dejó de lado. Agradecer a aquel que me maldice, que habla mal de mí. O agradecer al otro que me insulta. ¿Será necesario? ¿Será posible? ¿Será posible que podamos sentir esto en nuestro íntimo? Y nos dice Allan Kardec que sí. Porque a medida que vamos trabajando en este entendimiento, a medida que vamos sabiendo de que nos encontramos en situaciones de enfermedad, podríamos decir espiritual, de la cual necesitamos recuperación, es lógico entonces que nos encontremos con estas situaciones. Y al encontrarnos con la perversidad y con la maldad de este planeta de pruebas y expiación, es lógico. Cuando vinimos a la encarnación sabíamos que íbamos a atravesar
este campo que tiene espinas. Pero además de tener espinas, también tiene un sol brillante, también tiene un cielo azul. También nos esperan entonces situaciones favorables y gratas, porque muchas veces nos quejamos de esta maldad o de esta perversidad, pero si lo analizamos en el transcurso de nuestros días, estas cosas son puntuales. No tenemos muchas veces el amor o el cariño de un hijo, de una madre, de un padre, de una esposa. Y bueno, sí, uno de ellos, en la familia. Y bueno, decimos nosotros la oveja negra, o la oveja negra para nosotros, quizás para otros es fantástico, pero para nosotros se ha transformado en una pesadilla. Y bueno, nos plantea Kardec, paciencia. Paciencia. Muchas veces decimos, quisiera deshacerme rápidamente de este enemigo. Esta persona que me perjudicó no la quiero ver más en mi vida, ahora mismo. Y muchas veces esta persona nos toca en el trabajo. Y bueno, en el trabajo tenemos este enemigo, que vamos a verlo asiduamente, 6 u 8 horas por día, nos sentamos y estamos juntos a nuestro enemigo conviviendo con él. Parece que Dios casi está en contra de nosotros. ¿Por qué me lo mandó? ¿Por qué me mandó este ser, esta persona al lado mío? ¿Qué hice para merecer esto? Y quizás en algún momento hayamos hecho algo parecido. Quizás en algún momento hayamos humillado, quizás en algún momento ofendimos a alguien. Quizás en algún momento dejamos a una persona mal expuesta ante los otros. Y hoy nos toca padecer. Como decía Kardec, nos toca atravesar esta prueba que nos brinda la paciencia, que nos brinda entonces la resignación. Por supuesto, una resignación activa. No quiere decir a Kardec que nosotros ahora nos dediquemos mucho más a los enemigos que a los amigos. No. Amarlos es no desear el mal, ni tener deseo de venganza. Pero por supuesto, nos dedicamos con mucho amor a aquel que es un amigo, a aquel que es fraterno con nosotros. Pero justamente con este enemigo que nos toca transitar, o por el que nos toca atravesar estas circunstancias, por ejemplo, de trabajo o de familia, es necesario la paciencia. Y además de la paciencia, muchas veces nos toca orar. ¿Y por qué no orar por esta persona? Porque si oramos por esta persona y a esta persona le llega, por ejemplo, la asistencia de su guía, y su guía que le dice, tranquilo, un poquito más tranquilo, ser más suave, no hace falta ser tan traicionero con esta circunstancia o con aquella otra. Si los guías o protectores pueden asistir también a esta persona y brindarle algún beneficio, quizás esté más contenta, quizás mañana venga más alegre, no se levante a lo mejor con esta cara y no tenga que soportarla tanto. Entonces nos prescribe la oración. Y cuando atravesamos esta circunstancia y Dios nos permite liberarnos, nos sentimos mucho mejor. Porque dice también Allan Kardec que una de las mayores victorias alcanzadas contra el orgullo y el egoísmo es este amor a los enemigos. Porque además entonces de esta gratitud que alcanzamos o que podemos alcanzar, además de esta oración, nos dice que si en algún momento podemos hacerle el bien, si en algún momento está en nuestra mano esta situación, que lo hagamos. Sin dudarlo. Dice más, plantea, bueno, como decíamos esto, no sentir ni odio, ni rencor, ni deseo de venganza. Y nos plantea que Allan Kardec nos dice que solamente es verdaderamente grande el que hace poco caso de las asperezas del camino. Como decíamos hoy, si nos toca entonces venir a atravesar pruebas, dificultades en este plano, justamente para crecer y progresar, ¿qué voy a hacer? Voy a dedicarme entonces a las espinas, a las zarzas que van raspándome mientras yo camino. Dedicaré entonces mi tiempo a la venganza, a la crueldad. Dedicaré mi tiempo que si alguien me hace mal, voy a perseguirlo. O dedicaré mi tiempo a un hijo que me necesita, a una esposa, a una familia, a un niño que tiene hambre. ¿Por qué no dedicar entonces mi energía a esta situación sin hacer caso de las espinas del camino? Es necesario caminar y atravesar circunstancias, a todos nos toca. Porque cuando vemos que esto es normal, porque muchas veces decimos, fui traicionado, soy el único en el mundo que ha atravesado esta circunstancia, nadie sufre más que yo.
Y muchas veces pensamos eso porque estamos en el centro de ese sufrimiento, de esa traición. Pero naturalmente cuando hablamos con otro, algo parecido le pasó. Algo parecido vivió aquella persona y es lógico. A todos nosotros en algún momento nos toca atravesar estas circunstancias. Porque estamos, como decíamos hoy, en un planeta hospital, escuela, por el cual nos vamos rehabilitando a través de las pruebas. Es claro, aquel que sea malo de la prueba, también Jesús lo dijo. Justamente habrá para él el crujir de dientes, pero no es necesario que nosotros hagamos justicia por mano propia. No es necesario que nosotros decidamos esto, porque justamente lo que quiere Dios es que nos rehabilitemos, que todos crezcamos, que todos avancemos. Él entonces, este crujir de dientes será una situación de conciencia, porque mañana dirá o se arrepentirá porque hizo mal a alguien y ahora tiene que sufrir una situación similar. Bueno, muy bien, pero ya es cuestión de él, porque Allan Kardec en el final o en una parte casi final del capítulo nos dice: sigamos adelante, caminemos. Es mejor entonces ser traicionado que traicionado. 1000 veces ser engañado a engañar. 1.000.000 de veces recibir el mal o un golpe a golpear y hacer el mal. Sigamos caminando haciendo el bien y soportando entonces las situaciones, procurando, como nos dice Jesús, amar a nuestros enemigos. En definitiva, Jesús lo que prescribía era devolver bien por mal. Y vamos a pasar a una pequeña historia que nos cuenta Divaldo Pereira Franco. Una historia que me permito plantearle algunos detalles en función justamente de este tema. Una historia real. Divaldo Pereira Franco es un médium brasileño que ha psicografiado más de 200 libros, que incluso tiene a más de 5.000 chicos atendiéndolos y brindándoles comida y educación diariamente en la mansión. Ha asistido o ha adoptado a más de 600 hijos. Es una persona que viaja por el mundo brindando alegría, consuelo, paz en nombre de Jesús. Él nos cuenta esta historia, que es una historia preciosa porque en algún momento, hace mucho tiempo, él se encontró con un espíritu, con una persona desencarnada. Para él es común. Muchas veces, o cualquiera de nosotros habrá sentido que otra persona ve a los espíritus o ve a las personas que están desencarnadas. Y es normal, nosotros decimos eso es una locura. Pero en muchos casos esto es normal. Nosotros sabemos que se llama mediunidad, el intermediario entre el mundo espiritual y el mundo corporal. Para muchos es normal y habitual, y hay muchas veces que es muy ostensible, y es el caso de Divaldo Pereira Franco. Pero nos recomienda Allan Kardec que ejerzamos esta mediunidad religiosa y santamente, que es lo que plantea también Divaldo a partir de sus obras y de todo su trabajo. Pero en medio de sus reglas y demás, un día vio a este ser, un ser perverso, un ser que le causó una repulsión terrible, una enemistad nació en él apenas lo vio, que no sabía de dónde venía. Luego Juana de Ángelis, que es su guía espiritual, le contó que esta enemistad viene de existencias anteriores. Muchas veces nuestros odios y rencores que no son superados en una existencia se arrastran para la otra. Esto que dicen, muerto el perro, acabada la rabia, no va para nosotros, porque justamente estos odios, estos malos sentimientos se arrastran al margen de que estemos encarnados o desencarnados. Nos pertenecen hasta que nos liberamos. Y bueno, esta persona que lo odiaba tanto, se le presentó y le dijo que como sos mi enemigo, voy a perjudicarte y perseguirte. Voy a dedicar mi tiempo y esta situación de sufrimiento en la que estoy para vos, para perjudicarte, para perseguirte. Y Divaldo dijo, no puedo creerlo. Le planteó a Juana porque tenía mucho temor. Le generó una sensación de miedo porque sabía en lo íntimo que en función de esta enemistad, este ser algo malo podía hacerle. Y se quedó con este temor.
Hasta que en algún momento del camino, meses después, se encontró con alguien. Y esta persona se le acercó y empezó a discutir con él. Estaban charlando, pero se armó una discusión terrible. Y esta persona comenzó a insultarlo. Y luego de insultarlo, de decirle que lo odiaba y demás, él se quedó casi estupefacto. Esta persona casi lo toma del cuello, quiso matarlo. Y claro, estaba atrás de esta persona este ser perverso que alimentaba este odio justamente para perjudicarlo al Padre. Continuó el tiempo pasando hasta que en algún momento él se encuentra en la calle caminando y una persona desconocida se acercó a él y lo golpeó. Lo golpeó de una forma que cayó en el piso. Y cuando cayó en el piso y quiso levantarse, esta persona le dijo: perdón, no lo conocí. En realidad buscaba a otra persona, quería golpear a otro, y cuando lo está levantando, él vio la risa de este ser atrás, diciéndole: voy a vengarme y no te voy a dejar libre. Y él rogaba. Le dijo a Juana: ¿por qué no me liberan de este ser? No lo soporto más. Sin embargo, Juana le dijo: te recomiendo la lectura del capítulo 12 del Evangelio. Y cuando él lee este capítulo, donde le proponen orar por este ser, por el enemigo, amarlo de alguna forma, él comenzó a orar. Y a partir de que comenzó a orar por él, las cosas comenzaron a suavizarse. Y en función de que comenzaron a suavizarse, él empezó a orar con más hincapié. Y ya no lo veía tan seguido. Ya no lo perseguía en sueños. Empezó a desvincularse un poco de esta situación. Siguió avanzando y pasaron los años, hasta que en algún momento llegó a su casa un niño, con situaciones de deficiencia. Necesitaba atención, cariño, atención médica. Él lo atendió como atendía a todos, como atendía a muchos. Sin embargo, había una contraposición. En algún momento sentía situaciones contradictorias porque parecía que sentía rechazo por él. Y en otros momentos sentía un deseo de asistirlo como nunca, como ningún otro chico. Y él comenzó a trabajar entonces con esta situación, con esta dualidad en su íntimo, y empezó a asistirlo. Y se dedicó a él de una manera tan afanosa que empezó a trabajar y en los tiempos que le quedaba iba a visitarlo porque estaba en esta atención médica. Y el niño fue recuperándose, se fue recuperando y recuperando, hasta que en algún momento el chico recibe alta médica, se recupera completamente. Y cuando él se recupera fue a verlo. Cuando fue a verlo, vio en él una sonrisa. La sonrisa de este niño que ahora se recuperaba para jugar. Cuando vio la sonrisa, atrás de esta sonrisa, vio la imagen de aquel ser. Y tuvo un choque, un gran choque. Y cuando le vino este miedo, este ser le dijo: amigo querido, no tengas miedo, yo no más. No vengo más a perseguirte, vengo a agradecerte. Él no podía decir nada. Vivaldo estaba estupefacto como en otras ocasiones. Y Juan sonreía a un costado, subía. Este ser le dijo: este es mi hijo querido, que cuando fuera a encarnar yo sabía que no iba a tener elementos para asistirlo. Como si fuese un padre que tiene a un hijo enfermo y no tiene el dinero necesario para llevarlo a los médicos, para que lo asistan. Comencé a sufrir de antemano, porque iba a él verlo sufrir. Y necesitaba a alguien que me asista, pero en mi situación de perversidad, de mal, tampoco tenía elementos y me animaba a pedir al cielo por mi hijo. Ni siquiera me animaba a rogar a Dios por él. Pero bueno, te vi en algún momento asistiéndolo, te vi recibiéndolo en este hogar, te vi orar por él, te vi acompañarlo y lo vi a él crecer, lo vi a él recuperarse. Gracias, amigo querido.
Y Divaldo lloraba. Una lágrima caía y el niño decía: tío, ¿estás triste? No, hijo. Lloro de emoción. Y cuando lo abrazó, a este hijo, atrás de él también venía el abrazo de este ser. Porque Juana decía: ama a tu enemigo, ora por él, cuando puedas beneficiarlo, haz esto. Será una de las mayores victorias alcanzadas en el orgullo y en el egoísmo. Que sea entonces un trabajo en nuestro ser o en nuestro vivir, de arrancar, de borrar definitivamente esta ley del talión de nuestro corazón. Que podamos entonces, como plantea Jesús, amar a nuestros enemigos a partir de este entendimiento que nos plantea el Cabal. Muchas gracias.